Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Aquí hay una estrategia que el enemigo tiene contra nosotros desde el principio para que nosotros no podamos creer en la profundidad en la que debemos hacerlo. Y es, el diablo, siempre nosotros nos conformamos con decir, él es el tentador. Mira, Satanás es un tentador. Satanás es malo. Porque por bueno no es, ¿ok? Hay algo que a mí me preocupa en la estrategia del enemigo y es el engaño. Eso es lo más peligroso de todas las cosas que Satanás hace. La estrategia más peligrosa para con nosotros es el engaño. Y es el engaño porque, amados, óigame, eso es interesante, ¿no? Si yo logro engañarlo a usted, lo engaño porque por alguna razón usted no se dio cuenta de una verdad. Mira, si yo lo tiento a usted se va a dar cuenta, ¿no? ¿Aló? Si yo lo tiento a hacer algo que no es correcto, usted se da cuenta. Si yo lo acuso a usted de algo, usted se da cuenta. Pero si yo lo engaño, usted no se da cuenta. Si usted supiera que usted va a ser engañado, entonces jamás nadie podría ser engañado. Eva fue engañada porque Eva creyó una mentira. No fue el asunto de que el diablo tentó a Eva, fue el asunto que la tentación Eva dejó que la tentación produjera el engaño en ella. Y cuando ella cae, y su marido al lado también, porque no es ningún santo, cuando ellos cayeron porque fueron engañados, porque permitieron que la verdad de Dios fuese trastornada y adulterada de manera tal que llegó la duda y fueron engañados. El engaño siempre es la revelación de que hay duda en nuestra mente. El engaño es la revelación de la duda. Tú fuiste engañado porque en ti había duda. Cuando tú eres engañado, eso significa que en ti había duda. El engaño es la manifestación evidente, externa, de una duda interna. Entonces, esto es lo que pasa en la vida de Eva. Y trastorna porque Eva se atrevió a trastornar la palabra del Señor. La trastornó. ¿Por qué? Porque el Satanás astuto la trastorna también. Satanás le dice, mira esto, y no cree que esto, y no sabes tú esto, que esto no. Trastornando, utilizaba las mismas palabras, pero trastornada, y aquella se envuelve en esa rama de tentación y de engaño y se deja engañar y dice, no, él dijo que no, es más, que no comiéramos de ese árbol, es más, que no lo tocáramos. O sea, cuando él dijo no lo tocara, jamás en la vida Dios dijo que no lo tocaran, jamás. Eso se lo añadió ella. Ese es el resultado del engaño. Trastornamos, tomamos algo que debe ser una verdad y lo convertimos en un engaño. La realidad, amados, es que Satanás es un engañador y no es una declaración que justifique una decisión tomada bajo engaño, pero esa es la verdad. Mire, en Juan 17:17 hay una parte de ese versículo que a mí me llama la atención. En Juan 17:17, pero antes de eso, Jesús dijo, una de las cosas más grandes que estaban escritas en la palabra es que la verdad nos hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero dice conoceréis.
¿Me entendiste? Dice conoceréis. O sea que yo puedo leerles a ustedes la Biblia de tapa a tapa y probablemente no pasa nada. Pero cuando tú decides conocer, ya eso es otra cosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad es lo que los va a hacer a ustedes libres. ¿Por qué razón, amados? Porque cuando usted conoce, sus ojos son abiertos a una gran realidad. Sus ojos son abiertos a una realidad. Y tú sabes lo que la realidad siempre demuestra. La realidad siempre nos muestra que hay consecuencias buenas para el que la practica. ¿Me entendió? Aleluya. ¿Puede dar un aplauso, Señor, por eso? Siempre nos muestra que hay, conoceréis. Conocer me trae una revelación y yo veo algo y yo digo, esto va a funcionar. Es así. Y lo hago y lo obedezco porque es así, va a funcionar. Nos abre nuestros ojos a una dimensión sobrenatural. Y es ahí en esa dimensión donde nos quiere el Señor. Por eso el Señor dijo, conoceré la verdad. Y esa verdad, eso es lo que los va a hacer a ustedes libres. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque el diablo nos tiene atados en la mentira, pero la verdad nos desata a la verdad. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. El diablo nos tiene atados en la mentira, pero la verdad es lo que nos desata a una verdad. Entonces, en Juan también dice ahí, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo siempre me he quedado, para mí el estudio de las Escrituras es muy serio. Yo no leo la Biblia, yo la estudio. Y cuando yo estoy a veces estudiando un versículo, yo he estado horas en un solo versículo. Horas. ¿Por qué razón? Porque yo me gusta leerlo, estudiarlo, ver qué comentan que dice fulano de tal de ese versículo, cuál es el comentario de esto otro. Me gusta estudiar, me gusta buscar en el original. Y siempre que el Señor dijo, cuando le da la instrucción Jesús a sus discípulos, dice, por favor, nadie salga, nadie haga nada, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, entonces vayan y me seréis testigos. Les expliqué ahorita que ese es el momento, el Espíritu Santo es el que les da el poder, ¿para qué? Para poder declarar una verdad. Amén. Declarar una verdad. ¿Cómo voy a declarar algo que no conozco? ¿Cómo voy a declarar algo que no conozco? No, declaramos algo que conocemos. Entonces, esta porción la he venido a entender muy bien, especialmente en esta porción de la palabra. En Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, cuando el Señor está orando, está clamando al Padre, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Y encontré la respuesta a mi curiosidad en la misma palabra santifícalos. Y es que en el original griego de esa palabra se dice hagiazo, con J al final. Hagiazo. Y hagiazo significa consagrar o purificar. Y esto me dio a mí una nueva perspectiva. Conságralos, purifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, cuando usted y yo tomamos este asunto serio y tomamos decisiones en nuestra vida de no vivir ya bajo ningún tipo de religiosidad, sino vivir bajo el poder de una convicción, esto me lleva a mí a entender que yo voy a vivir bajo la santificación del Padre. La santificación del Padre no es que Dios va a hacer algo para hacerme bueno, no. ¿Sabes que Dios no me puede hacer bueno a mí? Dios me hace santo, pero no bueno. Porque mi naturaleza es enemiga de Él. Él no quiere nada, no quiere cuenta con lo que soy yo en mi naturaleza. Hay una completa, no hay comunicación entre el Gilberto Vélez carnal y natural y Dios.
El Gilberto Vélez que se comunica con Dios es el que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Es la nueva criatura que mora en mí. Es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Es aquel que ha logrado romper las barreras para entrar a la presencia de Dios. Es el que disfruta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Él es el que ha dado todo esto a mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo miro este versículo y veo que dice santifícame, Señor, y yo digo, Señor, santifícame en esa verdad. ¿Por qué? Porque no es que Dios me quiera hacer bueno, es que Dios quiere hacer dos cosas grandes en mi vida. Me quiere separar para y me quiere purificar para. Por eso es que los discípulos no podían irse a predicar el evangelio hasta que llegara el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque ese poder revelaría la verdad de la palabra en una dimensión que nunca antes habían conocido. Y ahora ellos serían separados para esa verdad, consagrados para esa verdad, separados para esa verdad y purificados para llevar esa verdad. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Aleluya. Por esa razón es que dice, él dijo esto. Entonces entendí perfectamente bien e hizo tanto sentido a mí cuando Jesús le dice, no salgan. Porque Jesús había dicho esto en su oración con el Padre. Padre, santifícalos, conságralos, purifícalos en la verdad, porque tu palabra es la revelación de la verdad. La convicción, el poder de la convicción, me hace permanecer firme en lo que creo, en la verdad que creo. Una de las cosas que el enemigo nos quiere engañar es que no quiere que tú estés convencido que la verdad que has conocido tiene resultados. Pero una vez en ti hay una convicción, no importa cuáles son los obstáculos y las cosas que se ponen en el medio, tú lo vas a hacer porque tú lo vas a hacer. Porque es verdad. Hay de las tantas cosas que yo puedo ver esto demostrado en la palabra de Dios, hay una que me enternece mucho. Es en Mateo capítulo 9 y en el versículo 20. Mateo 9:20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21. Aquí está, hay algo interesante. Porque decía dentro de sí. Yo quiero que usted vea eso. Porque decía dentro de. Léanlo conmigo. Porque decía dentro de sí. Léalo otra vez. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Wow. Cuando ella hace esta aseveración, decía dentro de sí, la palabra cuando dice y establece claro, y si usted va a la palabra, óigame, esto es interesante porque decía dentro, o sea, están narrando, o sea, quiere decir que esta mujer había algo en ella. Jesús pudo descubrir algo en ella. ¿Sabes por qué? Porque luego, cuando comienza todo el revolú, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos lo miran como que, ¿qué le pasó al maestro? Se volvió loco, ¿qué? Óigame, aquí hay un paquete de gente, todo el mundo está empujando, todo el mundo quiere verte, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Oye, ¿hello? No. Es porque virtud ha salido de mí. En otras palabras dice, hay algo que tocó mis entrañas. Recuérdese que Jesús estaba en un cuerpo humano. Jesús estaba en un cuerpo. Pero cuando esa mujer tocó, el Espíritu de Dios dentro de Jesús brincó, aleluya, y dijo, ¡oh! No cualquier persona me tocó, a mí me tocó otro Espíritu, aleluya, alguien me ha tocado. Ahora, yo le voy a decir algo interesante.
Para que usted sepa esto, mire. Esto es un talí. Este talí rabínico, uno así parecido era el que usaba Jesús. Y son grandes, porque el talí tiene muchas funciones. El talí es la casa. Cuando la palabra dice y te vas a tu morada y ora, dice apartado en tu habitación y ora, es porque los judíos cuando oran se cubren. Y esa es la habitación, ¿no? Entonces, tiene muchas funciones porque sirve de una capa cuando están en la noche postrados en un lugar durmiendo al aire libre, se cubren con su talí. Y también era el elemento de oración. Todos esos flecos que están ahí no son por, ¿cómo se dice? Adorno, no. Eso tiene su función, especialmente este. Este es unos nudos, porque cuando se está orando, se toma esto y se toca. Era como algo que ellos tocaban cuando iban orando. Ella sabía que Jesús, ella tenía que haber oído hablar de Jesús. Y sabía que Jesús era un hombre de oración. Y cuando ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, esto era lo que ella estaba buscando. El mecatito donde estaba, en la parte donde él oraba. Oraba, donde él oraba. Él decía, yo sé que si yo llego ahí, este maestro no es como los demás, este ora. Aleluya. Y dijo, si tan solo, dijo dentro de sí, si tan solo tocare el borde, el flequito de su manto, yo voy a ser salva. Esta mujer tenía una convicción dentro de sí. Fue tan grande su convicción que el Señor no pudo otra cosa que decir, alguien me ha tocado. Donde Jesús estaba parado, los que han ido con nosotros a Israel, los hemos llevado a la sinagoga, a los restos de la sinagoga donde pasó este acontecimiento. Increíble, ¿no? Ahí. Y nos paramos donde se acostumbra a que todos los rabís se paran para entrar en procesión hacia la sinagoga. El espacio que hay, esa es la ciudad de Capernaum, las ruinas de Capernaum. Y Capernaum eran ciudades. Si usted se queja de las calles en Laredo que son angostas, tiene que ver aquellas. Entonces, era todo pegadito. Eso quiere decir que todo el mundo estaba ahí apiñado, cientos de personas, se había escuchado. A Jesús lo conocía todo el mundo ahí. El 80% del ministerio de Jesús se realizó en esa área. Entonces lo conocía todo el mundo. Cuando dijeron, mira, aquí va a estar Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el carpintero, va a estar aquí. ¡Oh! Viene Billy Graham para aquí. ¿Ah? Eso era decir, llega Billy Graham. Todo el mundo estaba allí en el área de Capernaum. Todo el mundo estaba parado de pie. Todo el mundo quería entrar. Todo el mundo quería ver a Jesús. Todo el mundo quería escuchar cuando Jesús hablara allí dentro del grupo. Todo el mundo estaba excited. Estaba llena la ciudad. Y aquella mujer no le importó nada. En ella había una convicción. Había una verdad dentro de sí. Ella dijo, oh, si yo tan solo tocara el borde, si lo hiciera. ¿Y sabes qué? Esta mujer le importó pepino toda esa gente y se fue abriendo pasos y dando codazos hasta que llegó y agarró el borde del maestro. Aleluya. Y dice que Jesús brincó, alguien me tocó. Aleluya. Oh, santo. Cuando tú tienes convicción, lo que tú hagas, lo que tú pidas, lo que tú hagas delante de Dios, toca el borde del maestro. Sea el nombre de Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos
al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.